primero, pues agradecerle al canal del Congreso la oportunidad, también a todos los que nos ven a través del propio canal del Congreso, compartirles que efectivamente fue un año bastante complicado por el tema de esta pandemia. Tuvimos que adaptarnos a las nuevas tecnologías para no detener el trabajo legislativo y dar el resultado pues, que exige la ciudadanía a sus diputados. Nosotros enfocamos gran parte de nuestras iniciativas al tema legislativo en temas relacionados con la pandemia. Y bueno, lo que nosotros hicimos como presidente de la Comisión de Salud aquí en el Congreso, preocupados por los casos del COVID, cuando vimos el primer caso sospechoso de COVID aquí en Jalisco, esta comisión hizo un par de exhortos. El primero fue en el sentido de que se permitiera la aplicación de las pruebas, pero de manera aleatoria en los cercos sanitarios para reforzar los filtros en la fase número 1 de esta pandemia. Para los que nos ven, quiero explicar la fase 1 se refiere a los contagios que venían de fuera hacia adentro, que es donde pudimos haber hecho un trabajo excepcional y haber mitigado o detenido un poco la expansión tan agresiva de esta pandemia. Esta iniciativa que presenté en la comisión y al pleno fue con la finalidad de que se hicieran las pruebas aleatorias en puertos, aeropuertos, centrales camioneras y que de esa manera los pacientes que se detectaran positivos pudieran aislarse y no entrar en contacto con más personas y de esa manera evitar la propagación del COVID-19. Pero también nosotros presentamos otra iniciativa que iba en el sentido de los horarios escalonados en el servicio de transporte público, así también como las empresas para evitar aglomeraciones y evitar que hubiera mucha gente y de esa forma poder evitar también los contagios en forma masiva. Quiero comentar de la primera iniciativa de las pruebas aleatorias, que pues yo felicito al programa de Radar que hace una gran labor, sí, pero creo que la estrategia de las pruebas aleatorias en la fase 1 hubiera sido muy importante porque aquí podríamos haber detectado pacientes asintomáticos, ya que en la prueba de radar, la operación radar, que es muy importante este gran esfuerzo que hace la propia universidad conjuntamente con el gobierno del estado, pero en estas pruebas ya muchos pacientes son sintomáticos y son pacientes que quizás ya tuvieron pues contacto con muchas personas y esto da un problema de propagación, solamente como una observación. En esta iniciativa que presentamos en la segunda, que era lo de los horarios escalonados, era tan importante porque de esa manera evitábamos mayor contacto de la gente y hubiéramos evitado lo que ya vivimos nosotros cuando se aplicó el botón rojo, que no hubo una coordinación adecuada y eso pues lamentablemente generó que hubiera mucha aglutinación de personas en las paradas de los camiones, transporte público abarrotados totalmente. Y para ello nosotros hemos sido insistentes en que la mesa de salud debió haber contemplado también a la Secretaría de Vialidad, así como a la Cámara de Comercio, a la Secretaría del Trabajo, para que juntos se coordinaran mejores acciones de cómo poder nosotros incidir en la forma de movilidad. También propusimos otra iniciativa para que se transparentara el uso de los recursos del tema del COVID, sobre todo cuando se empezó a trabajar sobre la reactivación de la economía. Y dentro de esta iniciativa también nosotros pedíamos que se diera un informe de la capacidad y el número de ocupación de camas por cada área hospitalaria y de esa manera tener un resultado más confiable para que la ciudadanía tuviera seguridad donde pueda haber espacios para su atención. Y por otro lado, otra iniciativa que presentamos para que se estimulara al personal de salud que estaba al frente del tema del COVID
ya que era un personal de salud bastante vulnerable por la propia condición donde están laborando y que era importante que hubiera una estimulación económica para esos médicos, esas enfermeras que estaban al frente de la batalla. Y el otro tema era que se dotara del equipo necesario de protección para todo el personal de salud, ya que pues había muchas carencias en los equipos de protección y esto pues lamentablemente nos iba a generar un problema después con contagios al propio personal y baja en el personal. También incidimos que ante esta pandemia y por las condiciones como se firmó lo del INSABI, era muy importante la basificación del personal de salud para cubrir la norma y la demanda social en el tema de salud y más a hoy en esta pandemia para que los hospitales tuvieran la capacidad de atención hacia los pacientes con el equipamiento adecuado, con los insumos adecuados, pero también con el personal adecuado. Es decir, fue un trabajo bastante intenso en esta pandemia por parte de esta Comisión de Salud. Lo último también que presentamos, que pues ustedes fueron testigos, donde no se aprobó nuestra propuesta para que se publicara en la página de COVID-19 del gobierno del estado, que se publicara ahí, es decir, el inventario del número de camas disponibles en cada hospital y la capacidad de atención que tiene cada área, y también contemplábamos en ese punto de acuerdo otra iniciativa que era sobre los establecimientos de oxígeno, porque hemos visto un peregrinar de los jaliscienses de un lugar a otro buscando oxígeno. Hay muchos abusos de las empresas que venden el oxígeno y nuestra idea con este punto de acuerdo legislativo era que entráramos también al tema de la regulación para que no hubiera abuso en los precios y que también la ciudadanía supiera dónde poder encontrar el oxígeno, el lugar donde está disponible. Tenemos varios pendientes en esta comisión de temas importantes. Estamos por dictaminar en la próxima sesión también una iniciativa de donación de órganos. Se tiene pendiente también el que se suba al Pleno la nueva iniciativa que presentó un servidor de la armonización de la nueva ley antitabaco para que Jalisco esté libre de tabaco. Tenemos también pendiente otro tema muy importante que tiene que ver con la reinserción. Recordemos que esta comisión que yo presido como presidente también abarca el tema de las adicciones y en ese sentido tenemos una iniciativa muy importante que ayudaría mucho a la reinserción de los jóvenes, porque en Jalisco no tenemos un programa de reinserción adecuado y por eso no hemos visto que haya bajado el consumo de drogas ni la violencia, y esto lamentablemente ha tenido un impacto muy desfavorable en el estado y que con esta iniciativa que vamos a seguir empujando pudiéramos tener un mejor impacto positivo en la sociedad, porque la reinserción es una parte obligatoria del gobierno para buscar mecanismos de cómo contribuir a bajar las adicciones en los jóvenes y con ello también la violencia. Esta iniciativa consiste en que los jóvenes que cometen delitos menores, una vez reparado el daño, tengan derecho a la reinserción, que el gobierno y la Secretaría de Salud armonicen las medidas necesarias o las acciones necesarias para que esos jóvenes tengan una atención psicológica obligada y que ya propiamente el psicólogo los pueda dar de alta una vez que los vea ya dados de alta y puedan ellos reinsertarse nuevamente a la sociedad ya con otra mentalidad. Pero sí tenemos muchos retos todavía. Creo que tenemos que armonizar los trabajos y hacemos muchos votos porque los 3 niveles de gobierno trabajan en armonía en ese tema del COVID, pero también el llamado que haríamos a la sociedad para que nos ayuden a mantener la sana distancia, a tener las medidas necesarias de higiene en las manos, de los cubrebocas, a evitar reuniones multitudinarias,
El transporte público ha sido un tema muy complicado, que creo que tenemos mucho que hacer en el transporte público y tendremos que trabajar también en implementar alguna estrategia de cómo lograr mejorar el transporte público sin tanta aglomeración. Seguiremos insistiendo sobre todo en los horarios escalonados, que sería muy importante esta parte. Y pues tenemos todavía algunos temas importantes también. Dentro de estos está también el darle seguimiento al tema de Palía, de los cuidados paliativos pediátricos, que es una iniciativa que presentamos nosotros en nuestra comisión, en el Pleno, con la finalidad de que Jalisco tenga una extensión de áreas de cuidados paliativos hacia los infantes, hacia los niños, ya que en Jalisco únicamente se encuentra con cuidados paliativos para adultos, Palía. En el Civil Nuevo, Juan y Menchaca, se abrió hace algún año una unidad de cuidados paliativos, pero es insuficiente esta área en personal, en infraestructura, en insumos, equipamiento, es insuficiente para la gran necesidad que tienen muchos niños de atención en sus fases terminales, porque son niños que mueren con dolor, son niños que mueren sin una atención psicológica y no es una manera de morir digna. Esta iniciativa que presentamos para los cuidados paliativos ayudaría mucho a que haya más centros de atención públicos para estos niños y que también se tenga la capacidad o las acciones de dar capacitación a los familiares, capacitación en rehabilitación a estos niños, apoyo psicológico a familiares y la atención sobre todo para el dolor a estos infantes. Esto sería un gran reto, un gran logro si Jalisco logramos ahora sí aterrizar esta iniciativa que ya se aprobó de hecho, pero sería un gran beneficio para tantos niños que están desamparados en el tema de los cuidados paliativos en sus enfermedades terminales. Yo tengo 35 años luchando desde la oposición. Yo fui uno de los colaboradores del Partido Socialista Unificado de México, del PSUM, en el 84. Después, en el 88, fui simpatizante del Frente Democrático Nacional. Nos tocó participar en la elección del 88 apoyando ese movimiento cuando ganó Cuauhtémoc Cárdenas, después del fraude electoral que a muchos nos desconcertó bastante cómo se manejaba el tema de la democracia en nuestro país, y después fuimos fundadores del propio PRD, renunciamos al PRD en el 2008 porque para nosotros de izquierda perdió ruta el partido, se empezó a aliar con la ultraderecha y eso pues generó desconcierto en muchos de nosotros y logramos, renunciamos a ese instituto político y después empezamos a trabajar en el tema de Morena porque era quien aglutinaba todo ese gran esfuerzo de muchas décadas de esfuerzo, de trabajo, de lucha de la sociedad. Y bueno, nuestra esencia, que siempre hemos estado en esta ruta y de ser el diputado que ganó con mayoría en la zona metropolitana de Guadalajara y al interior del estado, eso pues de antemano nos daba pues una calidad moral, ¿no?, para poder levantar la mano por Guadalajara. Yo tuve interés en levantar la mano por Guadalajara, pero también pulsamos la necesidad real que tiene el Congreso de tener una bancada más fuerte, una bancada más sólida, y dadas las circunstancias que vienen el 21, vi necesario volverme a registrar para candidato a diputado local, porque creemos que le podemos aportar mucho al Congreso en esta nueva legislatura que viene, ya con el crecimiento que hemos tenido, con la experiencia, con la habilidad que hemos adquirido, y este crecimiento en el tema legislativo, sin duda le va a ayudar mucho al propio Congreso, pero sobre todo a la ciudadanía, de que ya tiene esta bancada de la primera generación de diputados de Morena, hoy ya están más posicionados, hoy ya tienen más capacidad, más experiencia, y con eso creo que podemos seguir defendiendo a la ciudadanía y podemos seguir siendo congruentes y con esto dar la batalla en el debate de las ideas,
en la propuesta de las ideas, en la propuesta de mejores iniciativas, pero sobre todo blindar que el Congreso de veras tenga un trabajo parlamentario, legislativo, de respeto, donde fluyan las verdaderas ideas y no los conflictos de interés. Es por eso que yo decidí bajarme del tema de Guadalajara y refrendar nuevamente la posibilidad de estar en el Congreso, porque con esa experiencia que hemos adquirido, lo repito, pudiéramos dar un mucho mejor resultado todavía a los ciudadanos. Decirles pues que estamos trabajando duro para tratar de hacer realidad todas las inquietudes que tenga la ciudadanía en la demanda social, y que en esta Comisión de Salud trataremos siempre de estar en la vanguardia. Yo les hago un llamado para que nos cuidemos todos, porque esta pandemia está muy difícil, tenemos un gran número de defunciones, que tomemos en serio el tema de la pandemia, que tratemos de mantener la sana distancia, las medidas sanitarias de lavado de manos constante, el evitar reuniones de aglomeraciones. Si alguien tiene síntomas de resfriado común, que se aísle, porque no podemos estar seguros si tenga o no tenga COVID, y de esa manera evitar la propagación. Y pues agradecerles a todos los que nos han dado la confianza, y que vamos a seguir con nuestra agenda social también, porque no compartí tampoco con ustedes que yo he recorrido el 70% del estado en el tema de la salud. He visitado los centros de salud, he visitado las áreas hospitalarias para ver las condiciones que guarda cada área, desde el personal, infraestructura, insumos y equipamientos, y tenemos una lectura de lo que le duele a Jalisco, porque hemos recorrido el 70% del territorio de Jalisco, pero también llevamos más de 10 foros regionales de las 13 jurisdicciones sanitarias del estado. Estuvimos en 10 áreas con los foros de salud, y bueno, pues seguiremos nosotros articulando un trabajo social también, porque no debemos desvincularnos de la sociedad. Creo que tenemos un trabajo legislativo, una obligación legislativa, pero también tenemos que articularnos en los esfuerzos de la ciudadanía, porque también hemos hecho más de 500 gestiones, hemos estado incidiendo en los temas de los servicios públicos cuando estos no llegan a las comunidades de nuestro distrito, y creo que esa es la parte también satisfactoria de este lugar donde estamos. Gracias.